Amigas, amigos de los medios de información de la fuente del Senado de la República, queremos anunciar la presentación en esta sesión del paquete de iniciativas que sobre leyes secundarias en materia político-electoral, el grupo parlamentario del PRD, que en coordinación con el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y la dirección nacional de nuestro partido construyeron. Se trata de 4 iniciativas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que incluye la organización y funcionamiento de los organismos electorales nacionales y locales y las normas para las candidaturas independientes. 2, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General de Delitos Electorales y de la Ley de Propaganda Gubernamental. Nuestro coordinador del área política, el senador Alejandro Encinas, va a hacer la explicación del tema, al igual que la senadora Dolores Padierna, del senador Luis Sánchez y del senador Zoe Robledo. Adelante, Alejandro. Bien, muchas gracias. Pues como ha señalado nuestro coordinador, el senador Barbosa, el día de hoy y de manera simultánea en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática presentaremos nuestra propuesta del conjunto de reformas que en materia de leyes reglamentarias se derivan de la reforma constitucional que el año pasado aprobamos en materia político-electoral. Se busca con estas iniciativas fortalecer los criterios que permitan garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en la contienda electoral y el desarrollo en general de una vida institucional en el país que nos permita cerrar el ciclo de las recurrentes reformas político-electorales que después de cada elección presidencial nos vemos obligados a modificar porque lamentablemente la legislación y el desarrollo institucional de las propias autoridades electorales no han garantizado plenamente hasta ahora el pleno cumplimiento de la ley y la equidad en la contienda. Como se ha señalado bien, son 4 grandes temas en donde se presentarán las reformas. Primero, una ley general electoral para la equidad en la contienda política y la imparcialidad de las autoridades electorales, donde proponemos la creación de un sistema nacional electoral integrado por el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales. Como ustedes saben, una de las modificaciones centrales en materia constitucional fue el que ahora los órganos electorales en los estados serán nombrados por la Autoridad Autónoma Nacional. Y esto va a implicar, respetando las bases fundamentales del federalismo y la autonomía de los estados, establecer sistemas de coordinación plenamente claros e identificables para evitar, pues no solamente que se invada la competencia de la autoridad y de los gobiernos locales, sino para garantizar plenamente el desarrollo autónomo, libre y transparente de los procesos electorales, tanto en el ámbito federal como en las elecciones locales. Esto implicará, en esta ley general, establecer mecanismos de fiscalización oportuna, definir coaliciones electorales y candidaturas comunes, que hasta ahora existe una enorme diversidad en cada una de las legislaciones de los estados, definir los tiempos y duración de las campañas y de las precampañas para evitar que se acoten los derechos de los candidatos en el desarrollo pleno de las actividades proselitistas, la definición de candidaturas independientes y con la nueva atribución del Instituto Nacional Electoral para hacer la distritación de los estados, hacer una modificación conceptual para que la distritación no sea a partir del número de habitantes de la población de cada entidad, sino a partir de un principio de igualdad del voto, y esto tiene que ver como criterio fundamental que se haga a partir de la lista nominal de electores. Incluimos en este tema, por supuesto, una de las demandas fundamentales de los mexicanos residentes en el exterior, para que se pueda establecer un mecanismo de credencialización permanente en las embajadas y en los consulados y se pueda elaborar una lista nominal de electores para que los mexicanos en el exterior puedan votar
tanto por el presidente de la República como por los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y las elecciones locales en el caso que competan a las entidades de las que son originarios. Se establece también un conjunto de nuevas disposiciones en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas para que se respeten los principios constitucionales básicos de la libertad de asociación política de los mexicanos, la afiliación voluntaria y los principios democráticos que deben regir los derechos de los militantes dentro de los partidos políticos. Por supuesto, se incluye la paridad entre los géneros y la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia interna, nuevas normas en materia de transparencia y rendición de cuentas, más aún después de la reforma constitucional que estamos en estos momentos elaborando su ley reglamentaria, que convierta a los partidos políticos en sujetos obligados para dar toda la información en materia de no solamente el ejercicio de sus recursos públicos, privados y aportaciones de los militantes, sino de todos los asuntos internos, en tanto los partidos políticos son instituciones de interés público. Hay una tercera propuesta, la Ley General de Propaganda Gubernamental, que busca plantear con condiciones claras los temas de austeridad y equidad, estableciendo como principios de la propaganda gubernamental la garantía de los derechos y las libertades, salvaguardando y fomentando el derecho a la información, así como el ejercicio de las libertades de expresión y opinión bajo criterios de equidad y respeto a la pluralidad que existe en nuestro país, eliminando cualquier tipo de censura a partir de los principios de imparcialidad y neutralidad. Voy a ir un poquito más rápido para que ahorita vamos a presentar ante el Pleno. Habrá también nuevos instrumentos para la impartición y procuración de justicia para que ésta sea imparcial y eficiente, en donde se definen con toda puntualidad los procedimientos sancionadores electorales en un esquema rígido de cumplimiento de los plazos de investigación, el dictado de medidas cautelares, la resolución y ejecución de resoluciones, el establecimiento del derecho de la audiencia, particularmente a las audiencias públicas, y el establecimiento preciso de líneas y diligencias de investigación que en los procedimientos especiales permita al Tribunal Electoral emitir resoluciones de acuerdo a los principios de justicia imparcial, completa y expedita. En estos procedimientos buscamos el acceso efectivo a la justicia imparcial y hacer efectivas las causales de nulidad de una elección para garantizar los principios de elecciones auténticas, libres y periódicas. Con ello se establecerá, de acuerdo a esta propuesta, la carrera judicial electoral y se establecerán delitos electorales aplicables a las elecciones locales y federales, para lo cual estamos planteando la creación de una fiscalía especializada en materia electoral que cuente con autonomía técnica y de gestión dentro de su diseño institucional. Estas iniciativas, como lo establece la reforma constitucional, deben estar aprobadas antes del 30 de abril, que es el término constitucional para reglamentar la reforma constitucional, y con eso nosotros estamos haciéndonos cargo de cumplir con nuestra responsabilidad legislativa. Va a haber una quinta iniciativa que presentaremos en los próximos días respecto a la evaluación de la política social y a la reforma a la Ley de Desarrollo Social con motivo de la autonomía que se dotó a Coneval, que en estos momentos los grupos parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados estamos formulando y que evidentemente también tendrá que estar presentada, debatida y dictaminada antes del 30 de abril. Luis. Bueno, esta propuesta tiene elementos novedosos, muy diversos, es muy amplia, es muy difícil de dar a conocer todo en una conferencia de prensa, pero solo voy a resaltar algunos aspectos que contiene nuestra iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental, porque es un tema incluso que se ha tocado en los últimos tiempos. Hemos visto en los informes tanto de legisladores como de gobernadores o de presidentes municipales también, esta difusión profusa de su imagen más allá de su territorio, más allá de lo que compete a sus gobernados conocer.
Por eso esta iniciativa en este sentido tiene esta novedad. No se podrán hacer los informes de gobierno, de gestión o legislativos, pero no se va a poder difundir la imagen de la persona, del gobernante. No podrán contratar tiempos o propaganda para difundir su imagen y solo podrán hacerla en aquellos territorios que competen a su gestión. Esto es, ningún gobernador podrá promocionarse en el Distrito Federal, como sucede en estos casos muy recientes. Nadie podrá ir más allá de su demarcación. Es uno de los elementos que me gustaría resaltar. Y también en cuanto a las reglas para el otorgamiento de la publicidad a los medios de comunicación, 3 elementos básicos. En ningún medio de comunicación podrá recibir más del 20% de la inversión anual en comunicación gubernamental, o sea, ningún medio podrá recibir más del 20% del presupuesto que tenga alguna entidad gubernamental para este rubro. Tampoco, esto está establecido también, ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de un porcentaje mayor al 40% de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña. Una limitación también para permitir pues la participación del mayor número de medios de comunicación en la propaganda gubernamental. Y por último, ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario del 30% del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación. Son reglas que estamos proponiendo en un tema nada más y como ustedes ven, pues son temas novedosos. Señor Robledo. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Solo para hacer 4 señalamientos puntuales de temas que tienen que ver con la ley de asociaciones políticas, lo que es de alguna manera la ley de partidos. Por un lado, se está planteando que se prohíba a los partidos y a las agrupaciones políticas utilizar los colores de la bandera nacional. Segundo, que será responsabilidad del INE verificar periódicamente que los partidos cumplan con su obligación de mantener el número mínimo de afiliados requeridos para su registro, es decir, no solamente en el momento del registro, sino de manera periódica tendrán los partidos la obligación de esta verificación. Tercero, que toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos, como ya lo había mencionado el senador Encinas, en obediencia a su nuevo estatus de sujetos obligados a la transparencia y a las reglas previstas por la Constitución. Y por último, señalar sobre y destacar un punto adicional sobre esta ley de asociaciones políticas, que también será responsabilidad del INE vigilar el cumplimiento de las normas en materia de origen y destino de los gastos realizados en materia político-electoral conforme al principio de máxima transparencia en el uso de recursos. Por supuesto que la ley es mucho más amplia sobre temas que tienen que ver con la vida interna de los partidos, las controversias que existen entre militantes de los partidos, pero ya se dirán en su momento ahora que se presenten las iniciativas en el Pleno, pero quería destacar de manera puntual estos 4 elementos. Gracias. Me ha cedido el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna. Gracias, Dolores. Miren, nosotros estamos cumpliendo con una función de proponer un derecho de iniciativa de los integrantes, las integrantes del grupo parlamentario del PRD. Lamentamos que a 12 sesiones de que concluye este periodo ordinario no se haya recibido de parte del gobierno federal las iniciativas en cada uno de los asuntos derivados de las reformas constitucionales. Y esto exhibe el control del proceso legislativo que se tiene en las cámaras por parte de los grupos parlamentarios del PRI. No pudimos, fue iniciativa nuestra, desde antes que arrancaran este periodo ordinario en curso, de que formáramos mesas de trabajo. Nunca se hubo voluntad de hacerlo, en ninguna materia. Y ahora a 12 sesiones estamos ejerciendo una obligación de nuestra parte
pero reconocemos que se ha perdido mucho tiempo y que esto explica que aún en esta época las leyes no se construyen en el Poder Legislativo. Los modelos se construyen afuera. Se volvió a repetir esa práctica que no ha podido ser eliminada, de que las iniciativas son modelos que se formulan afuera. El gobierno federal, a través de las secretarías en la materia correspondiente, formula una propuesta, la envía a Presidencia de la República. Presidencia de la República la ajusta entre sus círculos de poder. Cuando está eso, que ya recoge muchas cosas de todos lados, se pone a consideración de los poderes fácticos. Y cuando ya hay un acercamiento con poderes fácticos, o también al mismo tiempo se empieza a hablar ahora con las direcciones políticas hoy del PAN y del PRD. Ya que se integró esa negociación, es cuando se empieza a pensar en presentarlas en las cámaras. La mesa que se llamó Pacto por México hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, sigue existiendo. Sigue reuniéndose para seguir acordando cosas menores. Porque si fuera inclusive a través de esas mesas de diálogo como se construyera el total, fuera algo correcto. Porque finalmente son direcciones políticas las que estarían sentadas y muy probablemente si hubiera generosidad mínima estarían legisladores. Pero no ha ocurrido así, no ha ocurrido así. Hoy la denominación, la marca Pacto por México, que probablemente hay que revisar hasta fue registrada por alguien, es innombrable. Hoy no se reconoce que existe el Pacto por México y la iniciativa que se presente va a llegar con la firma del presidente de la República, seguramente acompañada de legisladores del PRI o de algunos otros partidos. Va a llegar, no se va a decir como antes, era una iniciativa del pacto, porque el pacto es lo innombrable. Pero esto volvió a repetirse y lo debemos decir con mucha claridad, porque ustedes son muy críticos de la función legislativa y hacen bien en serlo. Pero también nosotros tenemos que hablar las cosas con claridad para poder transitar con dignidad en la formación de leyes. El PRD debe estar presente, lo aclaro, lo ratifico, lo he dicho, vamos a estar presentes en el debate, en la discusión, aún cuando las iniciativas que lleguen en telecomunicaciones esta semana, ya con un proyecto circulando entre varios medios, en el que nada tienen que ver legisladores, ya circulando. Vamos a participar en las energéticas, en esta que estamos presentando como iniciativas, en las de transparencia. No vamos a abandonar sesiones, no vamos a abandonar sesiones, pero vamos a actuar con mucha claridad frente a la sociedad. Vamos a participar como hemos participado. Vamos a contribuir como hemos contribuido, porque hemos sido un grupo parlamentario responsable en nuestra obligación constitucional de legislar. Se los digo como un asunto que evidencia un conjunto de hechos, pero que desde luego no podemos quedarnos callados. Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí. Varias cosas. Una, esta iniciativa que ustedes van a presentar hoy, ¿van a pugnar o a presionar para que comience a dictaminarse, aunque aún no haya llegado la del Ejecutivo? Y lo otro, sobre este tema que usted estaba hablando, este proyecto o este documento que circula ya también entre legisladores y que sabemos que las dirigencias partidistas justo lo dieron a algunos de sus legisladores sobre la ley de telecomunicaciones, ¿es el que finalmente va a llegar? ¿Saben algo más?
¿Es el que, como usted decía, se consensó ya con los grupos fácticos o faltará todavía que le den una segunda palomeada a las televisoras? Y sobre el seguro de desempleo, quería saber cómo va a actuar la bancada del PRD aquí, porque en la Cámara de Diputados se dividió. Si ya discutieron cómo van a votar ese tema. En cuanto a la primera pregunta, estas iniciativas serán turnadas en un rato más a las comisiones de Gobernación, de Justicia, donde le corresponda, y de Estudios Legislativos segunda. Iniciará un trabajo. Por supuesto que estamos pensando que muy probablemente se trate de esperar a que llegue la iniciativa del Ejecutivo Federal para iniciar los trabajos de dictamen en estas comisiones. Es lo que estamos pensando que pudiera ser, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que pues, se lleguen ya. Los tiempos, como ustedes saben, en esta materia son tiempos fatales, tienen un límite. Si no salen estas reformas al 30 de abril, bueno, vamos a estar en un grave problema para enfrentar el proceso electoral en el 2015. De la segunda pregunta, el día de hoy se está recibiendo las iniciativas de parte de Cámara de Diputados. En principio, el grupo parlamentario del PRD en el Senado, desde que llegaron estas iniciativas, se platicaron con el gobierno federal y hubo varios compromisos en relación a la pensión universal y al seguro de desempleo que no los vimos plasmados en lo aprobado ayer en la Cámara de Diputados. En primer lugar, que la pensión universal sería universal y no tendría el acotamiento que está teniendo, que solamente va a atender a las personas mayores de 65 años que cumplan 65 años a partir del 2014. Todas las que tengan hoy 65 años, que los hayan cumplido de diciembre de 2013 hacia atrás, esas no entran en el programa, entre muchas otras acotaciones. Entonces, lo primero, que sea universal. Lo segundo es que la pensión debió haber sido de una canasta básica al menos, y que esta canasta básica, como se actualiza cada año de acuerdo al índice de inflación, ese era el compromiso. Y lejos de aceptar que fuera una canasta básica, se le ponen 580 pesos. Nos parece una agravio, una ofensa este trato a los pensionados del país. Por otro lado, el seguro de desempleo, se había acordado que no se tocaría el fondo de vivienda, que la vivienda es un derecho constitucional, como lo es un seguro de desempleo en el momento en que se eleve a rango constitucional. Un derecho constitucional no puede ir en contra de otro derecho constitucional, de tal manera que el acuerdo con el gobierno fue dejar intacto el derecho a la vivienda y que los recursos del Infonavit no fueran a financiar el seguro de desempleo, y que el financiamiento para el seguro de desempleo sería mediante una partida presupuestal de origen fiscal, o sea, de recursos fiscales, que estuviera establecida en el presupuesto. Nada de esto se está cumpliendo, a reserva de estudiar la minuta que va llegando hoy, con los cambios de última hora que se le hicieron, porque presentaron un adendum ayer mismo, y lo que votaron fue un adendum, no fue la iniciativa. Pues necesitamos revisar este adendum que hoy día nos está llegando. Complemento. Se pone un escenario muy interesante a desahogarse en el Senado. Miren, el grupo parlamentario del PRD hizo una negociación para apoyar algunos elementos de la reforma hacendaria, y parte de la negociación fue el fondeo con recursos públicos de todo lo relacionado con el seguro de desempleo. Lo que ocurrió ayer en Cámara de Diputados aparentemente violenta ese acuerdo. Por eso votamos varios senadores del PRD apoyando algunos segmentos de la reforma hacendaria. Por eso votamos, por eso asistimos a restablecer el pleno cuando el PAN, en su actitud así de decir que representan intereses
de los de abajo, pero estaban enojados por lo que le estaba pasando a los de arriba, había abandonado la sesión, recuerdan, de ese día. Entonces queremos revisar con puntualidad qué es lo que pasó ayer en Cámara de Diputados, porque tuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y diputadas del PRD, pero se vuelve a establecer un escenario interesante en el Senado, porque yo creo que los senadores de aquí votarían en contra. Y si nosotros encontramos que se violentó el acuerdo que formulamos con la Secretaría de Hacienda, también votaríamos en contra. Y creo que podríamos formar una mayoría para poder rechazar lo aprobado en Cámara de Diputados. Pero primero lo revisamos y esperemos que nuestros compañeros senadores del PAN no abandonen la sesión antes de votar. Senador, ¿quiénes estuvieron en esta reunión con el secretario de Hacienda? ¿Perdón? ¿Usted y qué otros senadores estuvieron en esa reunión con el secretario de Hacienda? El equipo que estábamos negociando, ¿sí? Era yo quien encabezaba, el senador Ríos Peter y otros senadores más, que yo solamente menciono a mí y a Ríos Peter. ¿Se lo digo? Pues estuvo Dolores Padierna y Alejandro Encinas. Senador, buenas tardes. Respecto a esta reforma electoral que van a presentar, de la reforma político-electoral, preguntarle si esto de alguna manera va a neutralizar la propuesta que llegue del pacto, porque son ustedes quienes legislan, y esta propuesta que llegue del Ejecutivo, aunque ya venga firmada por Peña, bueno, pues dicen que está avalada por las dirigencias, la va a neutralizar. Y también pedirle al senador Mayans, que lo vemos aquí, si nos regala una evaluación de cuáles son las afectaciones que tendría para los trabajadores esta minuta como se envió de Cámara de Diputados de seguro de desempleo. Gracias. Pues no vemos en el horizonte la presentación de una iniciativa del pacto, porque si bien subsiste en lo oscurito y se ha vuelto una mesa clandestina, pues no vemos que de ella surja ninguna iniciativa. Pudiera presentarse a través de otros grupos parlamentarios. Por eso nosotros estamos presentando una propuesta no solo del grupo parlamentario del PRD en el Senado, sino de los diputados y diputadas federales del PRD. La hemos discutido con nuestros representantes en los órganos electorales, con los responsables de las áreas electorales de la Dirección Nacional del PRD, y estas iniciativas representan la propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Aquí sí no es solo de un legislador o de un grupo parlamentario, fue un trabajo colectivo, colegiado, que nos llevó varias semanas, retomando mucho de lo que ya se había trabajado anteriormente, y es la única propuesta que nosotros reconocemos que representa al PRD, como estoy seguro lo reconocerán nuestros compañeros de la Cámara de Diputados y la Dirección Nacional del partido. A ver, vente. Yo aquí. ¿Ya te vas? No, ya La pregunta es el impacto a los trabajadores por lo aprobado en Cámara de Diputados ayer. Muy buenas tardes ya. Me da gusto saludarles aquí con mis compañeros. Bueno, mencionar que hoy por cuarta ocasión estaba convocada la Comisión de Seguridad Social para llevar su reunión ordinaria, su sexta. Por cuarta ocasión se tuvo que suspender por falta de quórum. Lo que quiere decir que hay una lista de temas que están agendados y que al paso que vamos, la pensión universal y el seguro de desempleo, pues tendrán que abordarse al paso que vamos para el año que sigue. No va a haber tiempo este año porque tendrá que hacer fila, ¿no?, para poderlo discutir y analizar. Eso es por un lado. Y el otro, bueno, como bien decía el coordinador, el senador Miguel Barbosa, los acuerdos no se respetaron, utilizaron la votación del PRD, el mismo PAN lo utilizó para chantaje y sin embargo ellos se fueron utilizando los recursos del Fondo de Vivienda para los trabajadores
y una mínima participación federal de un fondo mixto del 0.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores son los que van a costear el seguro de desempleo y no así el gobierno federal. Dicho en otras palabras, pues esto es atole con el dedo para los trabajadores mexicanos. Aunado a que hay una gran discriminación porque nada más incluyen a los trabajadores del apartado A y no así a los trabajadores del apartado B, que son mexicanos o mexicanas también. Y en ese sentido, pues actúan en contra de los derechos humanos de los trabajadores y una gran discriminación que estamos viviendo en el país con estos simulaciones que están haciendo con promesas de los Reyes Magos para los trabajadores mexicanos. No, nada más es lo mismo, es nada más cambio de bolsa, pero al final de cuentas aquí los trabajadores están muy claros que si se aprobara como mandan los diputados, y aquí hago un paréntesis, que los diputados no leen, que es demasiado trabajo para ellos esto, porque no me explico cómo van a aceptar algo así en contra del pueblo de México y de la área trabajadora. Ese es el problema. Pero créanme, nada más cambio de bolsa, pero es lo mismo. ¿Dónde quedó la bolita? Nos diríamos. Y obviamente en el bolsillo de los trabajadores, donde va a afectar el fondo de vivienda, cuando se había dicho todo lo contrario. Prometer no empobrece. Blanca Botello, de La Crónica de hoy. Hola, buenos días a todos. Nada más para precisar algunas cuestiones respecto a este pacto, que ya no es pacto. ¿Por qué? ¿Cómo se explica ahora esta situación? Es una actitud hipócrita por parte de los dirigentes de los partidos. ¿Por qué no hacerlo ahora de manera pública? Y segundo, ahorita ya por lo menos en 2 partidos va a haber cambio de dirigentes. ¿Sería el momento entonces de hacer ahora sí un cambio de timón efectivo? ¿O ustedes están de acuerdo en estas negociaciones que se han hecho? Porque a final de cuentas han agilizado los procesos. Gracias. Bueno, primero yo no dije hipócritas, para que la nota salga. Miguel Barbosa califica de hipócritas. Eso yo les pregunto. Está bien. No, miren, la negociación, el diálogo en la política es permanente. Sin duda que sí. Más en la política profesional. Nadie le puede recriminar a otro político por qué dialoga, por qué negocia cosas legítimas y a la vista de todos. Eso es un procedimiento inagotado para la política. De la forma como se desahogaron las propuestas, se construyeron las propuestas sobre reformas constitucionales el año pasado, hubo muchos momentos y momentos de ajuste que parecían resolver lo que llamamos nosotros la armonización entre los trabajos de las dirigencias con los grupos parlamentarios, pero que nunca tuvo una solución completa. Y cuando al final de este año, después del arrebato que hizo el PAN y el PRI en la reforma constitucional, se dijo que el pacto se había terminado, y cuando también, eso lo dijo nuestro dirigente nacional, cuando el propio PAN dijo que ya no había muchos temas para este asunto, pues sí, realmente yo creo que sí hubo un pacto entre el gobierno y las direcciones para decir, no digan que seguimos siendo pacto, pero vamos a seguir acordando. Eso todos lo sabíamos. ¿Acaso creen que la política no es porosa para saber lo que hay atrás de algo? Sabíamos de esas reuniones, pero esperábamos formar mesas comunes de
gobierno federal, de direcciones políticas y de cámaras, es decir, de legisladores, mesas comunes que construyeran. Nunca se instalaron esas mesas, nunca. Pero claro, sabemos perfectamente que, por ejemplo, ese borrador que está circulando de la telecomunicaciones y que según la propia Andrea nos está diciendo, fueron entregados a algunos legisladores, no a mí, yo me enteré por los medios hoy, fue entregado por direcciones a algunos legisladores, es producto de eso, es producto de eso. Entonces, simple y sencillamente no hubo voluntad para corregir el procedimiento de la construcción de propuestas en la que las cámaras. No es mentira que hubiera habido una negociación de legisladores en materia energética. Por eso cuando los compañeros del PAN dijeron, nos levantamos de la mesa, pues ¿de cuál mesa? Porque no tenían sillas. El señor Jorge Díaz del Canal 29 de Baja California les va a hacer una pregunta de otro tema. Perdón, nada más precisando, ¿sí les ha funcionado entonces estas negociaciones en corto, como se podría decir? Bueno, ¿a quién? Más ¿A quién? sacar adelante reformas estructurales. Por eso, ¿le ha funcionado a quién? ¿Al gobierno federal? Sí. Al Poder Legislativo ha demeritado su función por más que digamos que aquí aprobamos. ¿Sí? Hay que hablar con claridad, son 12 sesiones y no hay propuestas en las cámaras. Está a 12 sesiones de que termine este periodo. 96 leyes. Buenas. 96 entre 12. Hagan las cuentas. Y si descontamos la de hoy, van a ser 11 sesiones. Y si descontamos la de mañana porque dicen que telecomunicaciones llega al fin, ¿sí? Van a ser 10 sesiones. 96 entre 10 a 9 punto y cachito por día tendríamos que legislar. ¿Creen que eso debe de ocultarse, no debe decirse? Luego nos tratan muy severos ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vengo de Baja California, Canal 29 PCN, y les tengo una pregunta. Mi nombre es Jorge Díaz. En su particular opinión, ¿consideran que los diputados y senadores le han cumplido a la sociedad? Me refiero con estas reformas y con todo lo que hoy se conoce. Así en general, si los diputados y senadores le han cumplido al país, el PRD sí, le ha cumplido. Tenemos muy claramente cuáles son nuestros principios, nuestras votaciones, nuestras propuestas. Yo podría decir que si se habla de las instituciones, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no le han cumplido al país, dado que se han tomado decisiones más en favor de las élites económicas, de las élites políticas, en detrimento incluso del interés nacional y del interés de la sociedad.